Julio de 1789. Una multitud enfurecida avanza por las calles de París. No marchan por ideales, marchan por hambre. La Bastilla no cayó por libertad. Cayó porque el dinero de Francia ya no valía nada. Durante años el Palacio de Versalles brilló con oro, mientras el pueblo apenas podía pagar un trozo de pan. La monarquía fingía poder divino, pero sus libros contables contaban otra historia. Una nación quebrada, sostenida por deuda e ilusión. La Revolución Francesa no comenzó con discursos, sino con inflación, impuestos y desesperación. La guillotina no fue forjada en hierro, sino en papel moneda. Y si crees que esto quedó en el pasado, escucha con atención. Porque hoy, más de 2 siglos después, los mismos errores que llevaron a la caída de un imperio se están repitiendo, solo que esta vez, a escala global. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Viajemos juntos al corazón del siglo XVIII. Francia, en aquel entonces, era vista como una joya europea. Un país con casi 30 millones de almas, vastas tierras de cultivo, una cultura deslumbrante y un rey que se creía designado por el mismo cielo. A primera vista todo parecía estabilidad y grandeza, pero debajo de esa superficie brillante se escondía una maquinaria podrida. El sistema financiero francés era un esqueleto viejo tratando de sostener el peso de un imperio moderno. Era un modelo que se había quedado atrapado en el pasado, mientras el mundo a su alrededor ya se movía hacia nuevas formas de poder económico. Mientras Gran Bretaña había dado un salto monumental con la creación del Banco de Inglaterra en 1694, Francia seguía anclada a prácticas medievales. Los ingleses ya dominaban el arte de financiar guerras a través del crédito público, bonos estatales y un sistema bancario que generaba confianza entre inversionistas. En cambio, Francia dependía de una red de intermediarios privados, corruptos y egoístas. Los impuestos, en lugar de ser administrados directamente por el Estado, eran arrendados a hombres poderosos llamados recaudadores o arrendatarios de impuestos. Ellos pagaban al rey una cantidad fija por adelantado, y a cambio obtenían el derecho de exprimir al pueblo tanto como quisieran para recuperar su inversión y multiplicarla. Tú puedes imaginar lo que eso significaba. Campesinos agotados, familias enteras entregando parte de sus cosechas y ahorros, mientras los recaudadores se enriquecían en mansiones repletas de lujos. Aquello que debía financiar al reino en realidad lo drenaba. La nobleza y los burócratas vivían en una burbuja dorada, protegidos por privilegios heredados y exenciones fiscales, mientras el peso del sistema caía sobre los hombros de quienes menos tenían. La justicia económica se había vuelto un espejismo. Incluso los cargos públicos se vendían como si fueran acciones de una empresa. Si tenías dinero suficiente, podías comprar un puesto en la administración y garantizarte una renta de por vida. De ese modo se construyó una burocracia parasitaria, llena de hombres interesados en preservar sus privilegios más que en servir al país. Francia se convirtió en un estado que sangraba por arriba y se asfixiaba por abajo. El pueblo trabajaba, los recaudadores cobraban, y el dinero nunca llegaba a donde realmente se necesitaba. Las guerras del siglo XVIII terminaron de desnudar todas esas debilidades. La Guerra de Sucesión de Austria, en la década de 1740, ya había dejado cicatrices financieras. Luego llegó la Guerra de los 7 Años, en la década de 1750, que enfrentó a Francia con el poder creciente de Gran Bretaña y le costó buena parte de su imperio colonial. Y como si eso fuera poco, la monarquía tomó una decisión que selló su destino: apoyar a las colonias americanas en su lucha por la independencia contra los británicos. Fue una venganza dulce, pero también un suicidio financiero. El rey Luis XVI y sus ministros creyeron que derrotar a Inglaterra debilitaría a su enemigo histórico. Lo que no previeron fue que al hacerlo, abrirían un agujero que jamás podrían cerrar. A principios de la década de 1780, Francia había pedido prestado más de 1.000 millones de libras para sostener su participación en el conflicto. Esa cifra era descomunal, incluso para una potencia como Francia. Imagina lo que significaba eso para las arcas reales. Más de la mitad de todos los ingresos del Estado se destinaban únicamente al pago de intereses de la deuda. En otras palabras, Francia vivía hipotecada. Era como dirigir un negocio en el que más del 50% de tus ganancias se van directamente al banco para pagar intereses, y aún así sigues pidiendo préstamos para sobrevivir. Cada batalla ganada en América se transformaba en una derrota en casa. Los banqueros prestaban dinero al rey con la misma rapidez con que el pueblo perdía la fe en él. La monarquía seguía aparentando grandeza, pero en realidad estaba sostenida por papel y promesas vacías.
Y mientras Versalles brillaba bajo los candelabros, las aldeas francesas se hundían en la miseria. Y mientras los salones de Versalles resplandecían con oro, mármol y espejos, afuera, en las calles, la realidad era otra. La gente común sostenía el peso de todo el reino sobre sus hombros. El sistema fiscal estaba diseñado para proteger a los privilegiados y castigar a los trabajadores. Las dos clases más poderosas, la nobleza y el clero, estaban casi exentas de impuestos directos. Eran el primer y el segundo estado, y juntos representaban menos del 5% de la población. Sin embargo, controlaban la mayor parte de las tierras, los cargos y la riqueza del país. Mientras tanto, el tercer estado, es decir, el pueblo, campesinos, artesanos, comerciantes y obreros, representaba más del 90% de Francia. Eran ellos quienes pagaban por todo. Impuestos sobre la tierra, impuestos sobre la sal, diezmos obligatorios a la iglesia, tasas sobre los caminos, derechos feudales por usar los molinos, los hornos o simplemente por cruzar un puente. Cada aspecto de la vida diaria tenía un precio. Si un campesino trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, gran parte de lo que ganaba se esfumaba en tributos que mantenían el lujo de quienes jamás habían trabajado la tierra. El pan, alimento esencial y símbolo de la subsistencia, consumía hasta el 70% del gasto diario de un trabajador. Cuando las cosechas de trigo comenzaron a fallar hacia finales de la década de 1780, la situación se volvió insostenible. Los precios del pan se duplicaron y las familias se vieron forzadas a elegir entre comer o pagar impuestos. Para el pueblo, la crisis alimentaria no era una estadística económica, era hambre. Era mirar a sus hijos y no tener que ponerles en el plato. En París, los rumores se propagaban tan rápido como el descontento. Se decía que los panaderos escondían el grano, que los nobles especulaban con los precios, que el propio rey vivía ajeno al sufrimiento. Los disturbios por el pan comenzaron mucho antes del asalto a la Bastilla. Mujeres desesperadas irrumpían en los mercados, exigían precios justos y se enfrentaban a las tropas. En esas protestas, la necesidad dejó de ser un asunto doméstico y se transformó en una causa política. Cuando sobrevivir depende del sistema, el hambre se convierte en una forma de rebelión. Aún así, dentro del palacio, el brillo continuaba. La monarquía era consciente del problema, pero cada intento de reforma chocaba con la muralla invisible de los privilegios. Los ministros sabían que la estructura fiscal estaba podrida y que si no se cambiaba, el reino colapsaría. Anne Robert Turgot, un economista ilustrado, propuso una serie de cambios que, de haberse aplicado, podrían haber salvado a Francia del desastre. Quiso eliminar las exenciones fiscales de la nobleza, modernizar la recaudación y reducir el gasto extravagante de la corte. Pero su visión chocó con los intereses de los poderosos. Los nobles, ofendidos, presionaron hasta lograr su destitución. Luego vino Jacques Necker, un banquero suizo de ideas reformistas que intentó algo inédito para su tiempo: transparentar las cuentas del Estado. Por primera vez, el pueblo francés tuvo acceso a un documento que mostraba en números la magnitud del desastre. Su compte rendu au roi reveló que el déficit real era mucho más profundo de lo que se creía. Lejos de calmar a la opinión pública, la verdad desató indignación. La gente descubrió que mientras ellos cargaban con impuestos y hambre, la corte seguía gastando en fiestas, vestidos y banquetes. Hacia finales de la década de 1780, la situación era crítica. Ministros iban y venían, cada uno con promesas de reformas que jamás se materializaban. Algunos propusieron nuevos impuestos, otros recortes, pero todos se estrellaron contra la misma resistencia. La nobleza y el clero se negaban a renunciar a sus privilegios. Luis XVI, atrapado entre la presión de sus consejeros y el orgullo de los aristócratas, carecía de la fuerza para imponer su autoridad. El Estado francés se había convertido en una bomba de tiempo. Por un lado, la deuda crecía sin control. Por el otro, la recaudación era ineficiente y desigual. Y en el centro, un pueblo agotado que ya no creía en promesas. Cada reforma frustrada, cada ministro despedido, cada festín en Versalles añadía combustible a una rabia colectiva que pronto se volvería imposible de contener. Para el año 1788, el reino francés se encontraba al borde del abismo. Los muros dorados de Versalles ya no podían ocultar la realidad. El dinero se había acabado. La monarquía, una de las más ricas y admiradas de Europa, no podía conseguir préstamos en condiciones razonables. Los banqueros y prestamistas, que durante décadas habían financiado los excesos de la corona, empezaron a cerrar sus puertas. La confianza se había evaporado. Nadie quería prestar a un Estado cuya deuda crecía más rápido que su capacidad para pagar.
Los pocos que aceptaban hacerlo exigían intereses desorbitantes, prácticamente usureros, reflejando el miedo que inspiraba el riesgo de un colapso total. El gobierno comenzó a incumplir pagos. Contratistas, proveedores e incluso soldados quedaron sin recibir su dinero. En las ciudades el malestar crecía. En el campo los campesinos ya habían perdido la paciencia. El hambre, esa vieja sombra de las crisis, volvió a recorrer el país. Aquel año, una grave escasez de cereales arrasó las esperanzas de millones de familias. Las cosechas fracasaron, los graneros se vaciaron y el precio del pan, el alimento esencial de la vida cotidiana, alcanzó niveles históricos. El pan, que ya representaba la mayor parte del gasto de un trabajador, se volvió casi inaccesible. Tú puedes imaginar lo que significaba eso para el pueblo. Largas filas frente a las panaderías, madres con niños hambrientos, discusiones que terminaban en violencia. En muchas aldeas, los mercados se transformaron en escenarios de disturbios. La gente asaltaba los almacenes de grano, convencida de que la nobleza escondía las reservas. En medio de ese caos, el Estado ya no tenía el control. Francia no solo tenía una crisis financiera, tenía una crisis moral y social. Desesperado y sin otra salida, Luis XVI tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia: convocar los Estados Generales. Era 1789. Hacía más de 150 años que no se celebraba esa asamblea. El propósito oficial era resolver la crisis fiscal y aprobar nuevos impuestos, pero en realidad fue un intento desesperado por restaurar la confianza y salvar la monarquía de su propio colapso. Los Estados Generales reunieron a representantes de los tres estamentos: el clero, la nobleza y el pueblo. Pero la desigualdad estaba inscrita incluso en la estructura de la reunión. Cada estamento tenía un voto colectivo, lo que significaba que los privilegiados, el primer y segundo estado, podían imponer su voluntad al tercer estado, es decir, al pueblo, que representaba la inmensa mayoría del país. Cuando los delegados del pueblo se dieron cuenta de que sus voces serían silenciadas una vez más, comprendieron la magnitud de la trampa. Fue entonces cuando algo cambió. El tercer estado se unió bajo una nueva conciencia. La crisis no era un simple problema contable, ni una suma de deudas mal administradas. Era el resultado de un sistema diseñado para mantener a muchos en la pobreza, para que unos pocos vivieran en abundancia. Las cuentas del reino ya no eran solo cifras, eran la prueba de una injusticia que se había vuelto insoportable. Cuando sus reclamos fueron ignorados por el rey y los privilegiados, los representantes del pueblo dieron un paso que nadie esperaba. Se autoproclamaron la Asamblea Nacional, declarando que ellos eran la verdadera voz de Francia. Ese gesto, que comenzó como una acción política, fue en realidad una revolución espiritual. Era el pueblo afirmando su derecho a existir más allá de la opresión fiscal. A partir de ese momento los acontecimientos se aceleraron. El país entero comenzó a temblar. El descontento que se había acumulado durante décadas estalló con una fuerza incontenible. Pocos días después, el 14 de julio, una multitud enfurecida asaltó la Bastilla, el símbolo del poder absoluto del rey. No fue solo un ataque físico contra una prisión. Fue un golpe directo al corazón de un sistema que había agotado su legitimidad. Y aquí es donde la historia se vuelve más profunda. La Bastilla no cayó solo por la ideología o por el deseo de libertad. Cayó porque el sistema financiero francés colapsó bajo su propio peso, bajo sus propias contradicciones. La deuda, los privilegios, la corrupción y la inflación habían construido un castillo de arena que el primer viento de desesperación derribó. Lo que parecía una revolución política era, en su raíz, una implosión económica. La Revolución Francesa no nació en los salones de los filósofos, sino en los mercados donde el pan se volvió un lujo. No se gestó en las universidades, sino en las calles donde el hambre y la injusticia se encontraron. Y fue esa mezcla de miseria, de deuda y de esperanza la que encendió la chispa que cambió para siempre el destino de Europa. Las revoluciones suelen nacer de ideales, pero se sostienen con dinero. Los discursos sobre libertad, igualdad y fraternidad encienden los corazones, pero sin recursos, esos ideales mueren de hambre. Cuando la monarquía francesa fue derrocada, el nuevo gobierno revolucionario heredó un país exhausto. Las arcas del Estado estaban vacías. La deuda seguía creciendo y el pueblo, que había derramado sangre por un cambio, esperaba resultados inmediatos: libertad, justicia y pan. Pero lo que encontró fue otra vez miseria.
Las ciudades estaban llenas de desempleados, los soldados no recibían paga y los acreedores internacionales observaban desde las sombras, esperando cobrar con intereses el precio de la revolución. El nuevo gobierno comprendió algo fundamental. Sin dinero no habría revolución que sobreviviera. Las multitudes podían gritar en las calles, pero sin alimento ni estabilidad, el sueño se desmoronaría. En ese contexto desesperado, la Asamblea Nacional tomó una decisión que parecía brillante: confiscar las vastas propiedades de la Iglesia Católica, una de las mayores terratenientes de Europa, y utilizarlas como garantía de una nueva forma de dinero. Era una idea audaz, moderna y sobre todo urgente. En 1790, el gobierno revolucionario emitió una nueva moneda, los asignados o assignats. Se trataba de papel moneda respaldado por las tierras confiscadas a la Iglesia. Sobre el papel, el plan tenía lógica. Francia era rica en terrenos fértiles, monasterios, abadías y edificios que podían venderse o hipotecarse, pero carecía de efectivo para mantener en marcha el Estado. Al convertir esas tierras en respaldo de una nueva moneda, el gobierno podía inyectar liquidez inmediata en la economía. Durante los primeros meses pareció una jugada maestra. Los asignados circularon con rapidez. El pueblo los aceptaba con entusiasmo, viéndolos como un símbolo de ruptura con el viejo orden. Era la moneda del pueblo, libre de los banqueros reales y de los privilegios aristocráticos. Las deudas comenzaron a pagarse, los mercados revivieron y por un breve instante pareció que la revolución había encontrado la fórmula para equilibrar ideales y economía. Francia tenía nuevamente una moneda en la que confiar, o al menos eso parecía. Pero el papel moneda tiene un peligro oculto: la tentación. Una vez que los gobiernos descubren que pueden imprimir dinero para resolver problemas inmediatos, resulta casi imposible detenerse. Lo que comenzó como una medida temporal se transformó rápidamente en una adicción. La primera emisión de asignados fue razonable y estuvo respaldada por el valor real de las tierras confiscadas. Sin embargo, los gastos aumentaban, las guerras se expandían y las demandas del pueblo eran infinitas. Los líderes revolucionarios cayeron en la trampa de creer que podían crear riqueza con tinta y papel. Para 1792 circulaban miles de millones de libras en asignados. El dinero fluía por todas partes, pero el valor de cada billete se desvanecía con la misma rapidez con que salía de las imprentas. La inflación comenzó a devorar los salarios y los ahorros del pueblo. Los precios del pan y los productos básicos se dispararon. Cada nuevo lote de papel emitido hacía que el anterior valiera menos. En cuestión de meses, la ilusión de prosperidad se convirtió en pesadilla. Para 1793, el asignado había perdido más de la mitad de su valor original. Para 1795, su valor era casi simbólico. Las personas llevaban montones de billetes en los bolsillos para comprar una sola barra de pan. El papel se volvió tan abundante y tan inútil que muchas familias lo usaban para encender fuego o empapelar las paredes. Los agricultores, desconfiados, comenzaron a guardar sus cosechas, rehusándose a venderlas a cambio de una moneda que se desintegraba en valor día tras día. Los comerciantes se negaban a aceptar pagos en asignados. La economía se paralizó. La confianza, esa base invisible que sostiene todo sistema financiero, se quebró. Y como si la situación no fuera ya suficientemente trágica, un nuevo enemigo apareció: la falsificación masiva. Las potencias extranjeras, especialmente Gran Bretaña, comprendieron que podían destruir a la revolución sin disparar un solo cañón. Empezaron a inundar Francia con asignados falsos impresos en talleres clandestinos, idénticos a los originales. Era una guerra económica silenciosa, pero devastadora. Cada billete falsificado que entraba en circulación erosionaba un poco más la confianza del pueblo. Los franceses comenzaron a sospechar de su propio dinero, de sus propios vecinos, del propio Estado. Aquello que había nacido como símbolo de libertad se transformó en instrumento de destrucción. Lo que debía unir al país terminó fragmentándolo. El dinero del pueblo se convirtió en el arma más poderosa contra el mismo pueblo. El colapso de los asignados dejó una lección amarga. Cuando el valor se imprime sin límite, el papel termina por volverse humo. La revolución había querido emanciparse del oro y del viejo poder, pero terminó aprendiendo, a un costo altísimo, que el dinero sin respaldo ni confianza es solo un espejismo que tarde o temprano se desvanece. Las consecuencias sociales fueron catastróficas. La hiperinflación se extendió como una plaga invisible que devoraba todo a su paso. Los trabajadores urbanos, que al principio habían creído en la promesa revolucionaria de igualdad, vieron sus salarios reducirse a polvo frente al aumento constante de los precios.
Lo que antes alcanzaba para alimentar a una familia durante una semana, ahora apenas compraba una hogaza de pan. Los ahorros de toda una vida desaparecieron como si nunca hubiesen existido. Cada día el dinero valía menos que el día anterior, y con él se desmoronaba la esperanza de un futuro estable. Los funcionarios públicos y los soldados eran pagados con billetes que perdían valor antes de que pudieran gastarlos. Marchaban por las calles con bolsillos llenos de papel sin poder comprar ni los productos más básicos. Los mercados se convirtieron en escenarios de caos. El pan, símbolo de subsistencia y dignidad, volvió a ser un lujo. La gente se agolpaba en las panaderías y cuando el precio subía, estallaban disturbios. Las mismas masas que habían derrocado a la monarquía ahora comenzaban a rebelarse contra la revolución que habían ayudado a construir. El sueño de justicia económica se había transformado en una pesadilla financiera. Lo que el pueblo había imaginado como libertad terminó siendo un nuevo tipo de opresión, esta vez económica. La hiperinflación no solo vació los bolsillos, también erosionó la confianza en la idea misma de cambio. Los ideales revolucionarios que alguna vez prometieron prosperidad para todos, se diluyeron entre billetes inútiles y estómagos vacíos. El gobierno, incapaz de detener el derrumbe, intentó una solución desesperada: los controles de precios. Prohibieron vender productos por encima de ciertos valores, esperando frenar la inflación por decreto, pero esas medidas no funcionaron. Al fijar precios artificialmente bajos, los agricultores y comerciantes dejaron de llevar sus productos al mercado. Si vender significaba perder dinero, preferían esconder sus mercancías. El comercio se hundió en la clandestinidad. Así surgieron los mercados negros. En ellos, el pan, el vino, los cereales y la carne se intercambiaban a precios reales, lejos del control estatal. Era una economía paralela que mantenía al país vivo mientras el sistema oficial colapsaba. Pero también era un acto de resistencia, y en tiempos de revolución resistir era peligroso. Con la inflación llegó el miedo. El dinero se deshacía en las manos y la desconfianza crecía en los corazones. En ese ambiente de paranoia, los líderes más radicales vieron una oportunidad. Robespierre, uno de los rostros más influyentes del Comité de Salvación Pública, convirtió el caos económico en una herramienta política. El hambre y la miseria se transformaron en armas de control. Cualquiera que fuera acusado de acaparar cereales, especular o manipular los precios era señalado como enemigo del pueblo. Miles de personas fueron arrestadas y condenadas bajo sospechas tan vagas como socavar la moneda o traicionar la revolución. Muchos de ellos no eran aristócratas ni conspiradores, sino simples comerciantes, panaderos o campesinos que se negaban a vender sus productos por billetes sin valor. La guillotina, que había sido símbolo de justicia contra la tiranía real, se convirtió en el instrumento de un nuevo tipo de tiranía, la económica. El dinero impreso en exceso había terminado por derramar sangre. La revolución que había prometido igualdad y justicia se volvió víctima de su propio experimento monetario. En 1796, los asignados ya estaban completamente desacreditados. Nadie quería aceptarlos. Eran papeles sin alma, testigos del fracaso de una nación que intentó sustituir la riqueza real con promesas impresas. El gobierno los abandonó y creó una nueva moneda, los mandats territoriaux, una versión reformada del mismo concepto, también respaldada por tierras. Pero el daño estaba hecho. La confianza, una vez perdida, no se recupera con facilidad. En pocos meses, los mandats colapsaron igual que sus predecesores. La gente los rechazó, las transacciones volvieron al trueque y el comercio internacional se paralizó. Francia se tambaleaba, pasando de un experimento fallido a otro, cada uno presentado como la solución definitiva y cada uno empujando al país más profundo en la ruina. La revolución había prometido libertad, pero cuando se trató del dinero solo entregó caos. Los sueños del pueblo se disolvieron entre billetes sin valor, precios imposibles y un terror que devoraba tanto cuerpos como esperanzas. La historia dejó una lección indeleble. Cuando la política se mezcla con el dinero sin control, el precio que se paga no es solo económico, es humano. Y sin embargo, lo más inquietante de todo esto es que la historia no fue un episodio aislado. Lo que ocurrió en Francia a finales del siglo XVIII no fue una anomalía. Fue el comienzo de un patrón que la humanidad repetiría una y otra vez. Si hoy sientes que todo esto suena demasiado familiar, es porque lo has visto en los libros, en los noticieros y quizá incluso en tu propia vida. Cada generación parece convencerse de que esta vez será diferente. Pero la historia demuestra que las mismas fórmulas llevan siempre a los mismos resultados. En la década de 1920, Alemania, humillada tras la Primera Guerra Mundial, intentó pagar sus deudas imprimiendo marcos sin control.
La República de Weimar creyó que podía salir de la ruina con tinta y papel. Pero el resultado fue desastroso. Los precios se duplicaban cada pocos días. Los salarios se convertían en humo antes de llegar a casa. Las personas llevaban carretillas llenas de billetes para comprar una barra de pan. Los ahorros de una vida entera desaparecieron en cuestión de semanas. La economía colapsó y con ella la confianza en el sistema democrático. De esa desesperación surgió un vacío político que más tarde sería llenado por el extremismo. Siglos después, el mismo guión se repitió en África. En la década de 2000, Zimbabue enfrentó una hiperinflación tan extrema que emitió billetes de $1 billón, incapaces de comprar una simple barra de pan. Las tiendas ya no ponían precios en sus productos porque cambiaban cada hora. La moneda dejó de tener sentido y la gente volvió al trueque, intercambiando harina o gasolina como si el dinero jamás hubiera existido. Incluso en tiempos modernos, el ciclo continúa. Cada vez que una crisis amenaza a los mercados, los bancos centrales recurren al mismo remedio: inyectar liquidez, crear más dinero, estimular la economía artificialmente. Es una práctica que se repite desde hace siglos con distintos nombres y justificaciones. Los gobiernos imprimen, los mercados se calman y todos respiran aliviados, por un tiempo. Pero la lección de la Revolución Francesa sigue vigente. Imprimir dinero puede comprar tiempo, pero nunca puede comprar estabilidad. El papel puede aplazar la caída, pero no evitarla. A mediados de la década de 1790, Francia estaba completamente devastada. La promesa de los asignados había terminado en hiperinflación y el sueño de justicia económica se había transformado en ruina. La revolución había perdido su legitimidad ante los ojos del pueblo. Habían destruido el antiguo orden, pero no habían logrado reemplazarlo por uno funcional. El hambre persistía, el dinero no valía nada y la gente anhelaba lo que toda sociedad busca en tiempos de caos: orden. Y fue precisamente en ese vacío donde emergió una nueva figura. Un joven general corso, ambicioso, calculador y dotado de una mente brillante para la estrategia. Su nombre era Napoleón Bonaparte. Su ascenso no fue un accidente, fue la respuesta natural a un país cansado del desorden. Napoleón comprendía que el poder no se sostiene solo con discursos o ideales, sino con estabilidad y confianza. Y entendía, quizá mejor que nadie, que la economía era la base invisible del poder. Cuando tomó el poder en 1799, su primera prioridad fue restablecer la estabilidad, no solo en el campo de batalla, sino también en el campo financiero. Al año siguiente, en 1800, creó el Banco de Francia, inspirado parcialmente en el modelo del Banco de Inglaterra. Su objetivo era simple pero fundamental: devolver la confianza en el dinero y en el crédito. Quería un sistema que estuviera por encima de los vaivenes políticos, un ancla que mantuviera firme al Estado incluso en medio de la tempestad. El mensaje de Napoleón fue claro y directo: la libertad había traído caos, pero el orden, respaldado por un sistema financiero sólido, reconstruiría a Francia. Y el pueblo, agotado por años de inestabilidad, lo entendió perfectamente. Prefirieron la disciplina de un líder fuerte a la incertidumbre de un gobierno débil. Napoleón ofreció pan, estabilidad y propósito, y en una nación que había vivido entre la inflación y la violencia, eso valía más que cualquier ideal abstracto. Hoy, cuando la historia lo recuerda, se exalta su genio militar, sus victorias, su imperio. Pero pocas veces se menciona que su verdadero éxito comenzó con algo mucho más invisible: la restauración de la confianza financiera. Sin ese cimiento, ningún ejército habría marchado, ningún imperio habría durado. La lección más profunda que dejó la Revolución Francesa es tan simple como contundente: los sistemas financieros son el esqueleto del poder político. Si ese esqueleto se fractura, todo el cuerpo se derrumba, sin importar cuán fuerte parezca. En la década de 1780, Francia se endeudó sin límite, gravó al pueblo mientras protegía a los privilegiados y luego trató de resolverlo imprimiendo dinero. El resultado fue inevitable: inflación, crisis, colapso y cambio de régimen. Cuando un gobierno ya no puede convencer a sus acreedores de que confíen, cuando el pueblo deja de creer en el valor de su moneda y cuando el precio del pan se eleva mientras los salarios permanecen inmóviles, ningún trono está seguro. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Las naciones no caen solo por guerras o revoluciones, caen cuando el dinero en el que se basan deja de tener valor. Esto no es solo una historia del pasado, es un espejo. Un reflejo que se repite con distintos nombres, en distintas lenguas y bajo nuevas banderas. Si observas con atención el mundo actual, verás las mismas dinámicas, los mismos errores y las mismas consecuencias que llevaron a Francia a su colapso hace más de 2 siglos.
La historia económica no se repite palabra por palabra, pero rima con precisión inquietante. Durante la crisis de la eurozona, en la década de 2010, países como Grecia vivieron una tragedia moderna. Sus gobiernos, atrapados por deudas impagables y sometidos a las exigencias de instituciones financieras internacionales, perdieron la capacidad de decidir su propio destino. Se impusieron políticas de austeridad con el argumento de salvar la economía, pero lo que se salvó fue el sistema bancario. Mientras las calles se llenaban de desempleados y los hospitales cerraban por falta de fondos, los acreedores eran rescatados. Se recortaron pensiones, se despidieron trabajadores públicos y se elevó la edad de jubilación, mientras los intereses de la deuda seguían cobrándose religiosamente. El dolor no se distribuyó por igual. Los ciudadanos comunes soportaron los sacrificios, mientras que las élites financieras, responsables de gran parte del problema, salieron indemnes. La historia volvió a mostrar su crueldad. Cuando el dinero escasea, la justicia se vuelve selectiva. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, el ciclo es distinto, pero el principio es el mismo. Cada pocos años, el Congreso debate el techo de la deuda, como si fuera una formalidad más. Pero detrás de ese debate se esconde una verdad incómoda. El gobierno más poderoso del mundo vive endeudado hasta el límite, gastando más de lo que recauda, y dependiendo del crédito para sobrevivir. La deuda pública estadounidense supera con creces el tamaño de su propia economía, y sin embargo, el sistema continúa, sostenido por una mezcla de confianza, fe y emisión monetaria. Los bancos centrales se han convertido en actores protagónicos de este nuevo teatro financiero. Cuando ocurre una crisis, imprimen dinero, reducen las tasas, inyectan liquidez y salvan a los mercados. Es un reflejo de lo que hizo la Asamblea Nacional Francesa con los asignados, crear dinero para ganar tiempo. Y como entonces, el resultado inmediato parece positivo. Los mercados se estabilizan, los gobiernos respiran, los titulares celebran la recuperación. Pero con el tiempo la factura llega. La inflación, que muchos creyeron enterrada en los libros de historia, ha vuelto. Castiga a los ahorradores, erosiona los salarios y aumenta el costo de la vida. Cada billete impreso sin respaldo es una deuda invisible que se transfiere al ciudadano común. Es un impuesto silencioso que no se vota ni se debate, pero que todos pagan. Los precios suben, la comida cuesta más, la vivienda se aleja del alcance y el dinero en el bolsillo rinde cada vez menos. Y una vez más, los responsables miran hacia otro lado, culpando a factores externos, pero sin reconocer el patrón que la historia ya advirtió. La Revolución Francesa también reveló otra verdad esencial. Las leyes y las instituciones, por sí solas, no garantizan justicia ni protección. Si las estructuras económicas están corrompidas, las mejores constituciones se vuelven papel mojado. En 1720, la burbuja de los mares del sur en Gran Bretaña había mostrado ya cómo la codicia colectiva puede destruir naciones enteras. Inversionistas, funcionarios y banqueros se dejaron arrastrar por la ilusión del dinero fácil, y cuando la burbuja estalló, arrastró consigo fortunas, empleos y vidas. Décadas más tarde, en 1789, Francia repitió ese error, pero esta vez a escala nacional. La manía financiera se vistió de patriotismo. El papel moneda se convirtió en símbolo de esperanza y el resultado fue idéntico. Hiperinflación, miseria y desconfianza. Y más de 2 siglos después, en el año 2008, el mundo volvió a caer en la misma trampa con otro nombre: el mercado inmobiliario. Se crearon instrumentos financieros complejos que prometían riqueza sin riesgo, se inflaron los precios de las viviendas, y cuando la burbuja estalló, las consecuencias fueron devastadoras. Una vez más, las élites financieras fueron rescatadas. Los bancos fueron salvados con dinero público, mientras millones de personas perdían sus casas, sus trabajos y su estabilidad. Los gobiernos prometieron reformas. Se aprobaron nuevas regulaciones, pero en esencia nada cambió. La estructura permaneció intacta. Un sistema diseñado para protegerse a sí mismo antes que al ciudadano común. Cada crisis deja cicatrices, pero también amnesia. Las lecciones se olvidan con el tiempo, enterradas bajo nuevas promesas, nuevas tecnologías y nuevas narrativas de prosperidad. Sin embargo, el patrón persiste. La concentración de poder económico, el endeudamiento crónico, la ilusión de control a través de la emisión monetaria y la inevitable pérdida de confianza cuando la realidad supera a la ficción. La historia una y otra vez repite su advertencia. Cuando el dinero deja de tener un valor real y la confianza se erosiona, los pueblos terminan pagando el precio. No importa si es en Versalles, en Berlín, en Atenas o en Wall Street. La forma cambia, pero la esencia es la misma.
El dinero mal administrado siempre revela la verdad sobre quién tiene realmente el poder. Entonces, ¿qué deberíamos aprender realmente de todo esto? La historia no se cuenta solo para entretener, se cuenta para advertir. Y esta advertencia es tan vigente hoy como lo fue hace más de 2 siglos. El primer aprendizaje es claro. La educación financiera no es un lujo, es una forma de supervivencia. Si no entiendes cómo funcionan la deuda, los impuestos y la inflación, terminarás siendo el que paga la factura cuando el sistema se tambalee. Cada decisión económica que tomas, cada crédito que firmas, cada impuesto que aceptas sin cuestionar, está entrelazada con una estructura mucho más grande que determina tu libertad o tu dependencia. En un mundo donde el dinero se imprime y se devalúa a diario, comprender su funcionamiento es una forma moderna de defensa propia. El segundo aprendizaje es aún más profundo. La verdadera riqueza nunca está hecha de promesas en papel. El dinero puede ser manipulado, inflado, controlado o confiscado, pero el conocimiento, las habilidades, los activos reales y la independencia personal son las únicas formas de riqueza que perduran. En tiempos de crisis, los números en una cuenta bancaria pueden desaparecer, pero la capacidad de producir, de adaptarte, de crear valor, sigue siendo tu escudo más poderoso. Esa es la diferencia entre depender de un sistema y estar preparado para cuando el sistema falle. El tercer aprendizaje es el más incómodo. Estabilidad no siempre significa justicia. La historia demuestra que muchos gobiernos han preferido la apariencia del orden antes que la equidad real. La Revolución Francesa comenzó con la promesa de derribar los privilegios, pero terminó construyendo un nuevo tipo de desigualdad sobre las ruinas del antiguo régimen. Cambiaron las caras, cambiaron los símbolos, pero las raíces económicas siguieron podridas. Si un sistema financiero está diseñado para enriquecer a unos pocos mientras exprime a la mayoría, no importa cuántas constituciones o discursos de libertad lo acompañen, tarde o temprano colapsa. La historia nunca se repite de manera exacta, pero siempre rima. Y la rima de la Revolución Francesa sigue resonando en cada esquina del mundo moderno, cuando los gobiernos se endeudan más allá de lo razonable, cuando los poderosos eluden las cargas que el pueblo debe soportar, y cuando la confianza en el dinero se erosiona, el desenlace es inevitable. Primero llega la inflación, después el descontento, y al final la ruptura del orden. En el siglo XVIII fue la guillotina. Hoy son las crisis económicas, las recesiones, el desempleo, la polarización y el ascenso de líderes autoritarios que prometen estabilidad a cualquier precio. Cada época tiene su propio símbolo de colapso. En París fue el pan, en Berlín el marco, en Zimbabue el billete de $1 billón. Y en nuestro tiempo tal vez sea la deuda global o la pérdida de fe en el valor del dinero digital. Pero el principio es el mismo. Cuando la economía deja de sostener a la sociedad termina derrumbando a la economía. La Revolución Francesa no fue solo una lucha por libertad, igualdad o fraternidad. Fue, ante todo, una lucha por sobrevivir en medio del hambre, la deuda y la inflación. Fue la historia de un pueblo empujado al límite por un sistema financiero que lo había olvidado. Un sistema que se sostenía en la ilusión de que siempre habría alguien dispuesto a pagar el precio, hasta que un día ya no lo hubo. Y si hoy crees que somos demasiado avanzados, demasiado sofisticados o demasiado tecnológicos para repetir los errores del pasado, recuerda esto. Los Borbones también lo creían. Ellos pensaban que su riqueza, su poder y su fe los hacían intocables. Pero la historia no premia la arrogancia, premia la previsión. Cada generación tiene su momento de elegir, aprender del pasado o repetirlo. Entender cómo el dinero gobierna al mundo o permitir que el mundo se derrumbe por dinero. Esa elección, como hace más de 2 siglos, sigue siendo nuestra. Si llegaste hasta aquí, significa que valoras la historia, pero también las lecciones que esconde detrás. Este canal existe para eso, para entender cómo los errores del pasado siguen moldeando el presente, y cómo el conocimiento puede darnos poder en un mundo que repite los mismos ciclos una y otra vez. Si este video te hizo reflexionar, te invito a suscribirte y activar la campanita, porque vienen más historias que revelan lo que la mayoría pasa por alto. Cómo el dinero, la deuda y las decisiones ocultas de los poderosos siguen dirigiendo el rumbo del mundo. Compártelo con alguien que necesite entender que la historia no es solo pasado, es advertencia. Y gracias por quedarte hasta el final. Tu tiempo, tu atención y tu curiosidad son el combustible que mantiene viva esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.